Saludos amigos y amigas, reciban todo un cálido abrazo directamente desde aquí, desde República Dominicana. Miren ese solcito lo bello que se ve, ¿eh? ¿Quién no le gustaría volar una chichigua como en esos tiempos de cuaresma que ya estamos? Por eso hoy vamos a preparar lo que es un platillo, una receta esencial, especial de nuestra querida República Dominicana, que es un arrocito blanco con bacalao y unos gandules guisados, señores, así que quédense en el video. Vamos de una vez a comenzar presentándole los ingredientes que estaremos utilizando para preparar esta deliciosa comidita de cuaresma, señores. Vamos a estar utilizando por aquí 2 ajíes cubanela, también tenemos naranja agria para cocinar los gandules, tenemos aquí auyama, señores. Esto es el secreto para que esos gandules queden bien deliciosos y cremosos. También tenemos papas para preparar lo que es el bacalao. Tenemos aquí lo que es la lechuga, que va a servir para preparar nuestras ensaladas. Tenemos aquí lo que es el cilantrico y el cilantro ancho también. Tenemos ajíes pimentón, tenemos cebolla, tenemos ajo, tenemos pepino, tomate. Y también aquí tenemos el bacalao, señores, que es una de las partes esenciales para preparar esta rica receta, También tenemos aquí lo que es el sazón marina, señores, el sazón que estamos utilizando para todo, señores, guiso, cocinos de locrio, carnes y todo lo demás. Aquí tenemos la sal molida, tenemos 2 dientes de ajo. Les voy a dar un tips, señores, para que cocinen los gandules bien sabrosos. Es que cuando lo van a ablandar, le pongan esos 2 dienticos de ajo pelado a hervir para que así vayan ya sazonándose por dentro. También otro tips para lavarlo, para desmancharlo, es lavarlo con un toquecito de sal también. Aquí tenemos lo que es el arroz ya para preparar también lo que es esta rica receta, señores. Ese arrocito blanco, esa ensaladita, esos gandules. Iniciamos, señores, con lo que es este video, señores. Hoy aquí estamos con lo que es echándole un toquecito de sal a esos gandules para desmancharlo. También lo acompañamos con un poquito de agua tibia. Eso ayudará a que se le vaya la mancha. También le echamos también un toquecito de agua fría para que ayude a desmancharlo. Ponemos agua a hervir para luego entonces también echar lo que son los gandules a ablandar, señores. Atentos, muy atentos, porque en este video aprenderán un poquito más. Eso que le acabamos de echar ahí fueron 2 dientes de ajo, que ya le estuvimos hablando al principio. Aquí continuamos con lo que son las papas para lo que es la preparación del bacalao. Aquí vemos que ya nuestros gandules están hirviendo, pero todavía no están, así que tapamos para esperar. Dejamos las papas ahí para que se vayan ablandando para el bacalao. Y aquí vamos atención con esto, vamos a picar lo que son las auyamas. La cortamos en trozos medio grandecitos para ponerla a hervir con los gandules. Los gandules ya se están ablandando, señores. Miren qué hermoso se ve eso, señores. Una vaina. Vamos aquí a echar los trozos de auyama, como ya les había dicho. Cortamos esos así y también cortamos unos trocitos pequeños. Ya le diré más adelante para qué son los trocitos más pequeños. Bueno, ya la papa están blanditas. Vamos ahora a proceder en la misma agua que hervimos la papa. Vamos a echar el bacalao para comenzar el proceso de desalación, señores. Vamos a dejarlo hervir ahí también para que se ablanden. Movemos un poco para que vayan buscando su tonalidad que tienen que buscar, señores. Aquí ya vamos a sacar los trozos de auyama. Esos trozos grandes es para ayudar a la crema de la auyama, señores. La crema de la auyama es para preparar los gandules, para que queden bien cremosos. Aquí tenemos la verdura, lo que es el cilantro ancho, el ají y la cebolla. Ya le estaré mostrando. Aquí tenemos ya lo que son las auyamas. Estamos machacando bien ahí para sacar esa crema. Le echamos también un poco de agua a esa auyama bien machacada para que
los gandules no nos queden tan secos porque se estaban secando según estaban hirviendo. Miren ahí qué hermoso se ve. Miren la auyama, qué cremosa. Una auyama que no tiene desperdicio, señores, Mire, aquí están los trocitos de auyama que ya son los decorativos que estaremos utilizando para los gandules. Esas no se las sacaremos. Ahí echamos lo que es el sazón marina, ese sazón que dé ese sabor a nuestra comida. También aquí ya tenemos lo que es el bacalao hirviendo. Bueno, ya los gandules casi están, Solamente falta un toquecito de algo que le vamos a mostrar más adelante. Aquí machacamos los gandules para sacar otro poquito más de crema y así espesarlo un poco más, Vayan anotando por ahí, para que aprendan a cocinar esos gandules así tan deliciosos como estos. Miren, aquí estamos ya lo que es echándolos nuevamente, ya la crema que le sacamos, ¿verdad? Machacados, para que sigan cociéndose ahí. Todos esos condimentos que tiene ahí, la cebolla, el ají, todo eso, más adelante nosotros se lo sacamos. Solamente lo dejamos ahí entero. Miren, eso que cayó ahí es un toquecito de naranja agria, que eso le da un gusto esencial a los gandules, señores. Así que vayan apuntando por ahí, Miren cómo se ven esos trocitos de auyama ahí. Esos gandules ya están, señores. Esa tonalidad que tiene así, bien cremosa. Miren qué sabroso se ven. El bacalao ya también está gritando por otro lado que ya está blandito. Vamos, señores, a proceder a sacar el bacalao para dejarlo enfriar y más adelante entonces deshuesarlo, o sea, sacarle las espinitas. Aquí vamos a proceder con lo que es el arroz. Contamos ahí una latita, anoten bien, una latita, 2 latitas y seguimos contando, señores. Por aquí viene la tercera latita. Y por aquí viene la media latita, 3 latitas y media, señores, para 3,5 libras de arroz. Apunten bien, nosotros tenemos una medida, lo que es una latita de agua, una latita de arroz. Aquí vamos a proceder con este otro procedimiento que ya lo conoce la gente que han vivido en los campos, que es el tapar el arroz con una hoja de guineo, señores. Miren, aquí estamos lavando bien para higienizarla la hoja, ¿verdad? Y luego proceder a lo que es tapar ese arroz. Miren que aquí ya está secando el arroz. Vamos a dejar que seque un poquito para entonces proceder a tapar con lo que es esa hoja que estuvimos lavando. Aquí vemos cómo estamos ya tapando. Miren qué hermoso se ve eso, señores. Esa vaina da un toque así. ¿A poco como que no le acuerda a ustedes esos tiempos que ustedes pasaron en el campo? Los que conocen esa vida de campo saben a lo que me refiero. Señores, aquí estamos en el proceso. Lo pusimos rápido para lo que es el deshuesado y también el desalado de lo que es el bacalao. Aquí estamos deshuesando, sacamos todas esas espinitas, también echamos otro poquito de agua para que siga saliéndosele la sal al bacalao, Ahí procedemos con mucha calma, mucho cuidado, porque a veces tenemos niños pequeños que están comiendo de ese tipo de alimento y no queremos que se nos atoren con alguna de esas espinas que están ahí, Miren el resultado de ese bacalao, señores. Un bacalao bonito, un bacalao delicado, señores, listo ya para lo que es prepararse en esa cocina. Aquí tenemos, señores, los ajíes cubanela y ajíes pimentones. Picamos la cebolla en esas rodajitas ahí que se ven bien deliciosas ahí. Miren qué lindo se ve ese color, Señores, dejen abajo en la caja de comentarios ahí en la comida de Cuaresma y todo eso, lo que ustedes hacían antes, qué sé yo, alguna anécdota que quieran compartir con nosotros en la caja de los comentarios. Bueno, el arroz creo que se quemó. Ay, se quemó el arroz, lo dejaron quemar, señores. Mentira, señores, ese arroz está delicioso. Miren cómo se ve ese conconcito, se ve un chin quemado así. Pero mentira, el arroz está ahumadito, una vaina sabrosa, señores, con ese sabor a fogón, que eso es nuestra especialidad, señores, y la especialidad de esta estufa. Aquí movemos el arroz, ese arroz está. Señores, vamos a preparar lo que es ese bacalao, señores. Miren aquí cómo caen esos ajicitos, esa cebollita. Miren qué lindo se ven esas combinaciones de colores. Parece un arcoíris, señores, en verdad que sí,
Señores, aquí también vamos a preparar el bacalao al estilo caldero, o sea, color caldero, como mucha gente le llaman, así natural solamente, sabor natural, sin salsa, sin sopita, sin nada de eso. Su toque de sal, claro está, y todo eso. Dejamos sofreír lo que son esos ajíes, esa cebolla, esos condimentos para que queden bien sabrosos, pero no tanto, para que no se mareen y se le vaya lo que es el sabor. Miren qué delicioso. Eso, yo creo que eso se puede comer así, señores. Eso échenmelo en un plato, que yo me lo como así como está, Vamos a proceder ahora a echar lo que es el bacalao. Sí, vamos a echar el bacalao ahora. Y las papas, señores, acuérdense, sí, que teníamos también papa por ahí. Esa es una combinación perfecta. Miren qué hermoso se ve esa vaina, señores. Siempre está ese pedacito que nunca quiere entrar al caldero. Señores, y seguimos activos aquí preparando lo que es esta comida de Cuaresma. Aquí, señores, en lo que es Yossi Gusti Paladar. Señores, si este contenido les está gustando, no olviden suscribirse y dar like, también dejar su comentario, su opinión de cómo usted prepara este tipo de comida, señores. Movemos aquí y dejamos sofreír un poco más el bacalao para que el agua se le vaya gastando, esa agüita que se le ve ahí se le vaya gastando un poco, y movemos para que eso vaya cociendo ahí. Miren qué hermoso se ve esa vaina. Naturola, señores. Natural. Vamos a seguir con mucho sabor hoy aquí, señores. Vamos a preparar esa ensaladita verde, señores. Una vaina sabrosa. Esa comidita no puede faltar. Una ensaladita verde, un tomatito. Ahí nosotros movemos. Le echamos un toquecito de sal. Le echamos un toquecito también de agrio, señores. Que eso da... Miren, un toque esencial, un poquito de aceite. Eso es todo opcional, Ustedes pueden prepararlo con lo que ustedes tengan en casa. Ustedes pueden prepararlo con eso. No es necesario prepararlo de la misma manera que lo preparamos nosotros. Así que siéntase a gusto usted también de preparar libremente, porque la cocina es para usted liberarse, para usted hacer lo que usted le venga en gana, siendo que usted cocine y cocine bueno, señores, a su estilo, a mi manera, como usted quiera, señores. Y movemos esas verduritas y como están esos pepinitos, esa lechuga y ese repollito. Aquí también tenemos lo que son un par de rodajitas de tomate, señores. Vamos a echar un poquito de sal, un poquito de aceite, ya ustedes vieron ahí. Y volvemos aquí con el bacalao, señores, que ya está secando y ese bacalao está de pear del fogón, como dicen, señores. Es una vaina que se ve sabrosa, esos colores que parecen un arcoíris, señores. Ahí movemos un poquito, ahí, señores. ¡Wow! ¡Qué delicia, señores! Abajo en los comentarios, critíquenos, haga lo que usted quiere. Esa caja de comentarios para lo que usted quiera. Que yo hablo mucho, sí, esa es mi naturaleza. Pues entonces vamos a darle alegría a este canal y mucho sabor, que ahora le vamos a enseñar paso a paso cómo usted va a presentar este platillo, esta mesa. ¿Cómo usted va a preparar este manjar? Señores, fíjense bien cómo vamos preparando su tomatito, su pepinito, su lechuguita, su bacalao, señores. Esto es para que usted también aprenda a cómo servirlo, Miren qué delicioso se ve, señores. Una delicia, señores. Miren esos gandules cayendo, señores. Esos gandules, señores. Una vaina sabrosa. Miren esos trocitos de auyama. De eso era lo que le hablaba, de ese trocito de auyama que le queda ese decorativo, señores. Ahí. Miren ahora, señores, cómo se va descubriendo ese arroz, señores. Una vaina sabrosa. Señores, si este contenido aportó valor a ustedes y ustedes aprendieron hoy un poco más, suscribirse, dar like y no se le olvide dejar sus comentarios, señores. Y nos vemos en otro próximo video. Vamos a hartarnos ahora.